¿Ya? Yo voy a empezar con el primer versículo y la congregación el siguiente y así sucesivamente. Dice el Salmo 103, alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, y no olvides ninguno de tus beneficios. Es Él quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Gracias, Señor, por su misericordia y por su amor, y por eso lo alabamos, y ahora vamos a entonar cánticos de alabanza. Amén. Al borde de tu gran trono. De tu gran trono me prostraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, adiado a la diestra de Dios. Damos gracias a Dios por estar acá, alabando el nombre de nuestro Dios.
cuánto tiempo hacía ya que no nos reuníamos. Y aún así, ¿no es cierto?, faltan muchos hermanos que no han podido venir todavía por el aforo. Tenemos que ir limitando la asistencia. Pero estamos contentos, estamos seguros de que ya irán normalizándose las cosas y vamos a poder estar, como siempre, proclamando la gloria de Dios en el templo. Así que todos ustedes sean bienvenidos y también bendecimos a quienes están sintonizándonos a través del Zoom. Quiero recordarles que en octubre es el mes de las misiones y que tenemos en nuestra bitácora, como decimos así, que tenemos que hacer una buena ofrenda para enviar a nuestros misioneros nacionales. Tanto los que están en el país, como ya lo hemos dicho otras veces, son 9 los puntos donde están trabajando los misioneros acá en Chile, y también hay en Bolivia y tenemos en el norte de África. Entonces lo importante es poder hacer una ofrenda que sea de valor como para que ellos puedan tener esa disposición para seguir sirviendo con todo el valor que lo hacen. Así que damos gracias a Dios por ellos y confiamos plenamente que todas las iglesias bautistas van a estar buscando la forma como vamos a entregar lo mejor de lo que podemos entregar. Damos aquí bendiciones y también a quienes están en este instante visitándonos. Estuvieron ya, hermana Juanita Barros, está por acá, ahí está, venida. Y están también hermanos Agustín Rubio y Andrea Mejía. No vinieron, vaya, se lo perdieron, pero ya vendrán la próxima semana. Llegó doña Edith Cubillos, hermana, qué gusto verla. Bueno, póngase de pie para que la vean acá todos los hermanos. Bien, tome asiento nomás, qué bueno tenerla acá. También, hermano Jorge Diegues, ¿vino acompañado o vino solo? Ah, a él es el que teníamos que llamar. Bueno, lo importante es que ya están llegando por estos lados. También damos gracias a Dios por los hermanos que hace tiempo estuvieron con nosotros y ahora quisiéramos seguirlos teniendo. Roxana Moreno y Guillermo Fuentes, pónganse de pie, por favor. Porque ellos sí que están. Bueno, bendiciones. También tenemos la hermana Yarna Marmolejo, que ella va a Machalí, en la misión que se está haciendo allá, y el esposo de Pedro Alvarado, que también está ahí. Así que les saludamos cordialmente y esperamos que puedan seguir congregándose. No sé si hay alguien más que esté viniendo por primera vez. En este momento parece que no. Así que Dios les bendiga. Vamos a continuar entonces con el culto. Me falta alta altura, el pastor tiene su micrófono, yo tengo el mío. Pero estamos conectados con el Señor, ¿cierto? En la casa y en el templo. Es un momento de cantar para orar. El himno 410, debes orar. El maestro te llama, ven con tu
Voy a pedir a mi hermano Ricardo que eleve la primera oración por la paz y respeto por las leyes de Dios en Chile. Y oración por los enfermos y problemas económicos, voy a pedir al hermano Nelson. ¿Ya? También en ese momento ponemos delante del Señor nuestras peticiones personales que cada uno trae, y si alguien tiene en mente una persona también que está enferma, puede en el momento de la oración, en representación, levantar esta manito como nuestra hermana Juana trajo el nombre de Alejandra Bea Sánchez para pedir la oración. Así que cada uno como está en el pensamiento, con la manito, poniendo delante del Señor. Ya, hermano Ricardo y luego después mi hermano Nelson. Repito los motivos desde su lugar nomás, ya, que va a ser las oraciones. Entonces el hermano Ricardo, por cumplimiento de las leyes, respeto de las leyes de Dios en Chile, y el hermano Nelson por los enfermos y problemas económicos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, bendito eres tú, mi amado Señor. Señor. Gracias te damos, Padre de los cielos, por poder estar aquí, Señor, en esta mañana, Padre Celestial, alabándote, Señor, y bendiciendo tu nombre, mi amado Señor. En este momento, Padre, te pedimos, bendito Señor, por la ley, Padre Celestial, por cómo este país, Señor, durante este tiempo, Padre de los cielos, ha enviado, Señor, el rumbo, Padre Celestial. Ha tomado un rumbo distinto, Padre de los cielos, que hemos visto durante este año y medio, Señor, durante 2 años que llevamos. Y te pedimos, Padre de los cielos, por lo que pueda suceder, Señor, el 18 de octubre, Padre Celestial. Te pedimos, bendito Señor, por la tranquilidad de este país, mi amado Señor, para que tú, Señor mi Dios, tomes el control de cada situación. Amén. Señor. Entregamos este país, Padre Celestial, a ti, Señor, lo dejamos en tu paz, mi amado Señor. Dejamos que viene en tu mano, Padre Celestial, el proceso, Señor, que se viene también presidencial, Señor. Te pedimos sabiduría para cada uno de nosotros, Padre Celestial, para que podamos elegir, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu gran nombre, Padre de los cielos. Te lo pedimos, bendito Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, nos presentamos ante usted, Señor, para seguir orando, solicitando su favor y intercediendo por nuestros enfermos, Señor, por los que se han presentado, por los que levantan sus manos, Señor, porque tienen alguna persona con alguna dolencia, con alguna enfermedad. Sabemos que nuestro cuerpo tiene sus problemas, Señor, y nos vamos desgastando, pero tú dices que el interior va creciendo de día en día, Señor, hasta poder completarnos cuando usted nos lleve, Señor. Oh Padre Santo, queremos pedirte porque tú que eres nuestro médico de cabecera, Señor, toques los cuerpos de cada uno de nosotros, Señor, y de los que presentamos ante ti en estos momentos, Señor. También te damos las gracias y la gloria a ti, Señor, porque tú nos oyes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, también queremos poner la parte económica de nuestro país y la parte económica de cada uno de mis hermanos y de sus familias, Señor. Queremos presentarnos ante usted, Señor, para que seamos responsables con los recursos
nuestra lección de nuestra Escuela Bíblica Dominical del número 12 en la lección en 2 de Samuel 15, del 1 al 18, y con nuestra hermana Natalia Roja. Acá está. ¿Sí? Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Súper. Qué gusto verlos. La verdad es que como estos domingos me ha tocado estar atrás, ha sido bastante complicado darme cuenta de quiénes son los que vienen el día domingo. Pero créanme que siento una alegría muy grande en mi corazón de ver que, a pesar de que aún hay sillas vacías en nuestro templo, hay muchos de ustedes que se han levantado tempranito, después de tanto tiempo, ¿cierto?, que no podemos vernos, para encontrarnos una vez más en la casa del Señor. Así que doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes, de verles bien, y de poder disfrutar, a pesar de que no nos podemos acercar tanto, ¿cierto?, del cariño y de ese abrazo que yo siento en mí, a pesar de que no podemos dárnoslo en este momento. Así que, como decía mi hermana Eliana, el día de hoy vamos a tener la lección número 12, que se titula La rebelión de Absalón. Los invito a que podamos orar para que podamos iniciar con la lección de esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias porque estamos bien, porque estamos sanos, Señor, y porque a pesar de que faltan varios hermanos, Señor, por distintas razones, algunos ya están contigo, Señor, otros no han podido venir por diferentes dificultades, te damos gracias también por sus vidas. Gracias por nuestras visitas, por aquellas personas que tal vez vienen por primera vez o están recién incorporándose a nuestra congregación. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón cálido y dispuesto a recibirlos con amor, dispuesto a recibirlos con mucho cariño para que también se sientan parte de esta casa que es su casa, Señor, y que usted, Señor, reciba a todos quienes vienen aquí también, Señor, buscando de usted. Le pedimos que usted pueda guiar esta lección en esta mañana, que pueda hablar a nuestros corazones, Señor, que pueda, Señor, prepararnos, Señor, no solamente para el día de hoy que estamos viviendo, sino que prepararnos para todo lo que viene, porque estamos viviendo tiempos muy complicados, pero a pesar de eso, Señor, queremos permanecer porque le amamos y confiamos, Señor, en que usted es fiel con sus promesas. Gracias por todo lo que usted hace en nuestras vidas, y le pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, su Espíritu Santo toque nuestros corazones, y que no solo escuchemos, sino que podamos aprender, guardar en nuestra cabecita, en nuestro corazón, y que podamos aplicarlo, Señor, en nuestra vida diaria. Ayúdanos a tomar cada palabra con amor, cada palabra, Señor, que viene de ti, para que podamos, Señor, ser cada día mejores hijos para ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, entonces, la rebelión de Absalón. La lección de esta semana trata, como muy bien dice su nombre, sobre ¿la qué? Rebelión de Absalón. Súper, se la aprendieron excelente. Vamos bien encaminados. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Samuel, en 2 de Samuel, capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 1 al 18. Súper. Vamos a leer entonces, 2 de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 18. Y dice así: Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo te es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: quien me pusiere por juez de la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de Israel.
Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviría a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos los siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey les decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, y 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Bueno, como pudimos ver en hartos versículos, ¿cierto?, que acabamos de leer, en este pasaje podemos encontrarnos con que Absalón, el hijo de David, tercer hijo de David, traicionaría a su padre. Y la verdad, amados hermanos, es que la rebelión de Absalón en sí no se trataba solamente de una oposición al poder de David o una resistencia a la autoridad que en ese momento estaba reinando al pueblo de Israel, sino que tenía más bien que ver también con, llamémoslo un síndrome, llamémoslo hambre o gran deseo de poder. Y es algo que nosotros incluso hoy en la iglesia podemos ver, personas con mucha hambre de poder, o en el mundo en general. Por ejemplo, pensando en el contexto en el que estamos en este momento relacionado con la política. Hay mucha hambre de poder en el mundo, ¿cierto? Para que ustedes vean que esto no es algo aislado solo de ahora, sino que ha venido desde el inicio de la humanidad, y también con personas que nosotros cuando leemos la Biblia consideramos importantes y ejemplos para nosotros en tantas áreas de nuestra vida. Y las últimas 2 semanas hemos podido reflexionar sobre la vida de David, sus decisiones, sus pecados, ¿cierto? Conversábamos la semana pasada con el pastor Guillermo, las consecuencias de los pecados y cómo era su relación con Dios. Algo muy importante a considerar y recordar en este momento es que a pesar de que Dios perdona todas nuestras faltas, el precio del pecado es demasiado alto. Y los frutos del pecado nos conducen directamente hacia la muerte. Que bueno, que escuché que todos lo tenemos súper claro, ¿cierto? Nuestras decisiones, amados hermanos, pueden llevarnos a elegir solamente 2 caminos: a Dios o al mundo. No existen términos medios. Eso es lo que nosotros podemos hacer con nuestras decisiones. Y es importante que lo tengamos muy claro. No existen términos medios. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Y pensando en lo que acabo de decir y relacionándolo con el relato que estábamos leyendo hace poco en la Biblia y pensando en la vida de David, podemos ver que David en sí tuvo una gran responsabilidad en todo el desastre que ocurrió con su familia. Todo esto debido a las faltas y por olvidarse en algún momento sobre el temor que él debía tener de Dios. Todos sabemos lo que pasó con David, ¿no? Todos conocemos su historia.
La caída de David provocó el debilitamiento moral y espiritual de su familia. Recordemos lo siguiente, los invito a que en el mismo libro de 2 de Samuel, capítulo 12, podamos leer los versículos del 9 al 11. 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 9 al 11. Dice así: ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová diciendo? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo. Aquí vemos, ¿cierto?, cómo Natán habla con David y le dice muy claramente: no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, por cuanto me ignoraste. Posterior a esto que estábamos leyendo recién en este relato, pasa que muere uno de sus hijos. También estuvimos hablando esta semana de eso, que Amnón abusa sexualmente de su hermana Tamar. Y también vemos la muerte de Amnón a manos de ¿quién? A manos de Absalón, el hijo de David también, ¿cierto? Absalón mató a su hermano en venganza por Tamar, pero no solo por eso, sino que también había algo más en el corazón de Absalón. Y es que él deseaba con todo su corazón ascender al trono. Él deseaba tener mucho poder. Sin embargo, en primera instancia no todo resultó como él esperaba que esto fuera. Y resulta que después de que Absalón mató a su hermano, tuvo que huir y mantenerse alejado de su padre por un periodo de 3 años. Y cuando volvió, de una manera muy extraña también, ¿cierto? Y indujo a su padre de cierta manera enviando a alguien que conversara con él para que pudiese volver a casa. Pasaron 2 años antes de que David volviese a conversar con él, a incluirlo realmente de vuelta en casa. Lo que resultó también en Absalón generando un gran odio y una amargura en su corazón. ¿Hacia quién? Hacia su padre. Qué complicado, ¿cierto? Muy difícil. Y la verdad es que pensando en este ejemplo, hermanos, y no crean que lo digo porque soy joven y quiero defender el comportamiento errado de los hijos o librarnos de culpa a los hijos ante nuestras malas decisiones. Pero muchas veces los padres contribuyen a que los hijos tomen el camino de la rebelión. ¿Cómo? Cuando los padres no tienen temor de Dios y no se someten a la palabra de Dios. Pues un padre o una madre que no se somete a Dios nos da un ejemplo apropiado sobre cómo vivir una vida en santidad buscando agradar a nuestro Señor. Si usted no está buscando agradar a Dios con todas sus acciones, con su ejemplo, con lo que hace en su vida diaria cuando no está aquí en la iglesia, no espere que su hijo el día de mañana busque agradar a Dios, porque no es el ejemplo que él tiene en casa. Por eso es importante, hermanos, que nosotros le pidamos a Dios que podamos ser buenos padres, quienes ya lo son, porque sabemos que Dios puede cambiar nuestra realidad. ¿Quiénes creen que Dios puede cambiar nuestra realidad? Amén. No solo los que ya son padres, ¿cierto? Sino que a quienes deseamos serlo en algún momento. También pidámosle a Dios que podamos ser buenos padres para que llevemos a nuestros hijos a los pies de Cristo, no al borde del acantilado. Porque si nosotros no obedecemos a Dios y nos rebelamos ante Él, ¿qué podemos enseñarle a nuestros hijos? Volvamos a la historia de David, para que no nos vayamos tanto.
Como les decía recién, 5 años en total desde que Absalón se fue, volvió y no fue tomado en cuenta por David, pasaron para que él pudiera reintegrarse nuevamente. 5 años. Y lo que se desarrolla en el capítulo bíblico que leímos hoy es la secuela o es la consecuencia más bien del pecado de David, tal como lo habló el profeta Natán en 2 de Samuel 12, de los versículos del 9 al 11, como leímos recién. ¿Cierto? Y pasa que David oculta su pecado ¿de qué? De adulterio y homicidio. Y comenzó a llevar una vida más relajada. Sabemos que el no exponer nuestro pecado también nos hace relajarnos y nos hace engañarnos a nosotros mismos. Reconocer nuestro pecado es tan importante, y hace unos días conversábamos con unos amigos sobre esto, y cuando nosotros callamos nuestras faltas, cuando no buscamos hablar con alguien que pueda aconsejarnos y ayudarnos a retomar el camino, lo más probable es que nosotros caminemos así, tapándonos a nosotros mismos nuestros ojos y queriendo seguir viviendo una vida que en realidad así no vale la pena. Cuando David oculta su pecado y lleva esta vida relajada de la que les hablaba, tanto a nivel espiritual como a nivel público, ya que él ya no juzgaba las causas del pueblo, como veíamos también en el relato, por lo que se empezaron a acumular los problemas del reino y aumentaron grandemente la insatisfacción del pueblo al cual David reinaba. ¿Y qué pasó? Absalón se aprovechó de esta situación y también sembró ahí discordia, sembró descontento en las personas que estaban, ¿cierto?, siendo lideradas por David. Y es importante que pensemos, hermanos, en que un hijo y un siervo de Dios debe hacer siempre todo lo posible, no algunas cosas, todo lo posible para proceder de manera correcta ante Dios, ante las personas que no son cristianas, ante nuestros hermanos en Cristo y nuestra familia. Lo que no quiere decir que no nos vamos a equivocar. Pero si seguimos equivocándonos y cometiendo el mismo error 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, ya es porque estamos queriendo equivocarnos y no estamos decidiendo por Dios. Y es importante que como hijos de Dios no vivamos una doble moral, no vivamos una doble vida, porque esto, al igual que en el caso de David, puede abrir puertas de una tempestad incontrolable, llevándonos a pérdidas realmente significativas en nuestra vida. Y no solamente tal vez a pérdidas materiales, que generalmente es como lo único, o sea, no lo único, pero es lo que más duele cuando hay alguna pérdida, porque es lo que nosotros vemos, tocamos, ¿cierto? Sino que pérdidas a nivel de nuestra familia, pero más importante también a nivel espiritual. Y es importante que podamos guardar un buen testimonio sobre quién es Dios para quienes no le conocen. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar en algún momento que nosotros, hijos de Dios, miembros de la Iglesia Bautista Nuevo Amanecer o miembros de cualquier otra iglesia de las visitas que podamos tener, podemos llegar a ser lo más cercano que tenga una persona no creyente a conocer un poquitito de Dios sin leer la Biblia? Entonces, pensando en esto, yo les pregunto, ¿están reflejando a Dios? ¿El Dios en el que creen? Difícil, pero no se desanimen. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por una situación compleja, ¿cierto? Difícil, en la que nos ha costado reflejar el carácter de Cristo, pero ¿saben qué? Tenemos esperanza. Porque Dios trabaja en nuestro corazón si nosotros se lo pedimos. Y eso es importante, porque si nosotros nos quedamos sentados esperando que Dios venga y trabaje en nuestra vida, trabaje en nuestro corazón y nos cambie, si estoy hablando muy rápido me mueven la manito, ¿ya? Porque de repente me cuesta hablar más lento, ¿ya? Pero si esperamos sentados a que Dios nos cambie, lo más probable es que pasen millones de años. Pero si nosotros pedimos al Señor que cambie nuestro corazón porque de verdad lo anhelamos, el Señor va a trabajar nuestra vida. Y se van a ver los frutos de los cambios que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Absalón, el hijo de David, que estábamos hablando de eso, ¿cierto? Trabajó arduamente para algún día poder llegar al trono. Pero cuando digo que trabajó arduamente, no estoy hablando de un trabajo honrado y no estoy hablando de que lo haya hecho de buena manera.
ya que él demostraba un espíritu de grandeza. Se exhibía, lo veíamos en el relato, ¿cierto? Él llegaba y llegaba acompañado de una, dos, no de una, de dos, tres personas, sino que dice aquí que llegó acompañado de 50 hombres que corrían delante de él, carros, caballos, o sea, llegó con toda la parafernalia, ¿cierto? Él quería exhibirse, quería mostrar un aire de grandeza, él se sentía grande. Y quería traicionar a su padre. Lo traicionaba también diciendo que no, cuando hablaba con las otras personas y le decía que no habían personas capaces de juzgar las causas que habían, ¿cierto?, en el pueblo. Cuando sembraba descontento a su hermano y en sus pares, cuando sembraba descontento en el pueblo y después se acercaba a su padre y le decía, voy a inventar esto, ya no lo dice así literal la Biblia, pero padre, qué buen trabajo haces tú en tu reinado. Miren cómo era este hombre. Era hipócrita, lisonjero. Adulaba a su padre en su presencia, pero después no lo hacía cuando habían otras personas. Y mintió diciendo que quería ir a cumplir el voto que le había hecho a Dios. Quería ir a Hebrón con el permiso de su padre, y así lo hizo. Pero también cuando estuvo ahí, le pidió a gente que dice la palabra, que era inocente y no tenía idea de lo que estaba pasando, que proclamaran, ¿cierto?, que él venía y que él reinaba sobre Hebrón, lugar que era importante y significativo porque allí su padre había sido coronado rey. Y ahí Absalón monta todo un proyecto, monta todo un panorama para poder derrocar a su padre. Y David se entera de todo esto que estaba pasando y habla con sus fieles siervos e inician un plan para poder huir junto a ellos, quienes no le abandonaron. Y lo cuento así superficialmente porque quiero ir a este punto. La revuelta o la rebelión de Absalón escondía detrás de todo esto un aire de grandeza, adulación y una falsa devoción a Dios. Y hoy en día, muchas de estas características que acabo de nombrar existen en algunas de las personas que dicen ser cristianos o que conforman parte de la iglesia, no solo de esta iglesia, sino que de todas las iglesias que existen. Muchos no se someten a autoridad. No se someten a las autoridades que Dios ha puesto por cabeza. Intentan pasar por sobre toda autoridad y hacer lo que se les da la gana, incluso llegando a hacer comentarios que son poco apropiados sobre algunos líderes o algunos hermanos que tal vez no es de su agrado, con el fin de poder destruir un liderazgo o mostrar que ellos son mejores en alguna cosa que ellos consideren que hacen mejor, solo para poder sentirse un poco más poderosos. Y recordemos, hermanos, que tal vez todos en algún momento nos hemos sentido mirando alguna situación y en nuestro interior, en nuestro ego, decimos, pero si yo lo hago mejor. Yo creo que ninguno de ustedes aquí puede decirme que no ha pasado por una situación así. Pero debemos recordar que someternos a nuestras autoridades, y no solo a nuestros padres o a las autoridades que están gobernando nuestro país, sino que también a nuestras autoridades espirituales, también muestra sometimiento a Dios. Y si usted dice que se somete a Dios, tiene que someterse a las autoridades que Dios ha puesto por cabeza en la iglesia. Y el amar y respetar no solo a nuestras autoridades, sino que a nuestro prójimo, también habla sobre las intenciones de nuestro corazón. Y si en nuestro corazón no hay amor para nuestro hermano, oremos a Dios para que Dios ponga amor en nuestro corazón. Si estamos cometiendo alguna falta, pidamos perdón a Dios. Si hemos hecho un comentario poco apropiado, pidamos perdón a Dios. Si alguna vez hemos menospreciado el trabajo de alguno de nuestros líderes o de nuestras autoridades, pidamos perdón a Dios y pidámosles que nos dé humildad, que nos dé entendimiento y que nos dé amor, para que no solamente nos sentemos desde la esquina a mirar lo que se está haciendo, sino que podamos ser parte del trabajo que se hace y que tanto se necesita para que quienes no conocen de Cristo puedan escuchar y saber quién es Jesús
y que es la única solución y la única manera de que cuando nuestro cuerpo muera podamos seguir viviendo, porque la eternidad es real. Y yo creo que ustedes lo quieren, pero yo voy a hablar por mí porque yo lo quiero y yo quiero pasar mi eternidad con Cristo y quiero que mi familia pase su eternidad con el Señor. Entonces es importante que podamos trabajar en nuestra vida y que estas cosas que acabo de mencionar sean cosas a las que no demos espacio en nuestra vida, que no demos espacio en nuestra iglesia y que podamos trabajarlo. Somos humanos, nos equivocamos, no somos perfectos, pero somos perfectibles. Jamás vamos a llegar a ser perfectos. Pero si tratamos de imitar el ejemplo de Jesús, si tratamos de parecernos un poco más a Él, vamos a ser mejores. Nuestra iglesia va a ser mejor. Nuestro país va a ser mejor. Estamos pronto a elecciones. Y no se asusten porque no les voy a decir por quién votar. ¿Ya? Pero sí creo que es muy importante que cuando tomemos la decisión de por quién vamos a votar, recordemos que antes que cualquier idea, cualquier ideología que nosotros podamos tener, estamos sometidos bajo el poder de Dios. Y hay cosas que no son agradables para Dios. Entonces, si para Dios no es agradable tal cosa, yo, Natalia, no puedo votar y elegir una persona que no representa los valores de Dios. Porque yo quiero que Dios sea soberano en mi país. Así que cuando oremos por eso, pensemos también y reflexionemos para que tomemos buenas decisiones. La moda o los movimientos que estamos experimentando en este momento pueden inducirnos a muchas cosas, pueden haber promesas muy lindas, así como las cosas de la política que ha pasado en todos estos años también puede haber generado muchas decepciones. Pero debemos recordar que siempre debemos estar bajo el alero de lo que dice que la Biblia. ¿La palabra de quién? De Dios. Bueno, les mencionaba este ejemplo, fue un paréntesis, ¿cierto? Pero otra situación muy difícil de ver, y relacionándolo con la historia de David, es cuando tenemos liderazgos que nos fallan. Existen muchos líderes, ¿cierto?, que no son el ejemplo vivo de Jesús. Y es muy difícil, ¿cierto? Muchas veces nos decepcionamos. Insisto, no hablo de nuestra iglesia, no hablo de una iglesia en particular, sino que en general del pueblo de Dios. A veces nos decepcionamos. Y eso también genera una distancia. ¿Y cuántas personas se han ido porque se han decepcionado de situaciones en particular que han ocurrido en las iglesias? Y no lo menciono para que nos sintamos culpables o para que nos sintamos grandes porque no hemos cometido errores. No, no es eso. Es un llamado para que seamos conscientes, todos, líderes y no líderes, ¿cierto? El pueblo de Dios completo, de que nuestras acciones también tienen consecuencias sobre la vida de las otras personas. Igual como el pecado que cometió David, toda su familia terminó pagando en cierta medida por lo que él cometió. Y es necesario que podamos orar todos juntos, los unos por los otros, para que podamos vivir una vida que agrade a Dios y para que sea el Señor quien guíe nuestra amada iglesia. ¿Cuántos aman su iglesia? Amén. Yo amo a mi iglesia. Y por eso oro para que Dios pueda pulir todas las cosas que hay que pulir en nosotros, aunque duela, porque duele. Duele cuando Dios tiene que cambiar cosas en nosotros, ¿verdad? Y a veces nos cuesta asumir, pero es importante. Es muy importante que podamos renunciar a nosotros mismos para que Dios pueda cambiar no solo nuestra vida, sino que la vida de nuestra familia, que pueda cambiar nuestra congregación y que las personas que lleguen aquí puedan decir, voy a exagerar con lo que voy a decir, pero puedan sentir, uy, aquí hay olor a amor, hay olor a comunión, hay olor a que Jesús está aquí en medio de nosotros tratando de hacer que tengamos un grato ambiente, que podamos ir todos juntos en la misma dirección y que podamos agradar a Dios en todo. Finalmente, en la historia de David, para ir cerrando la lección, ¿cierto?, que se llamaba la rebelión de Absalón, David tuvo que montar un ejército para luchar en contra de su hijo. ¿Ustedes se pueden imaginar el dolor de un padre? Los que son padres, yo creo que sí, de tener que ir en contra de su hijo, de tener que luchar en contra sabiendo que esto podría incluso llegar a costarle la vida, que fue el caso de lo que sucedió aquí. David no pudo ir a la guerra, no fue a la guerra, le pidieron que no fuera,
Lo cuidaron y porque lo amaban y era muy importante para el pueblo. Y cuando fue la batalla, pidió que cuando estuvieran frente a su hijo lo trataran con benignidad. Pero hubieron una serie de acontecimientos que finalmente llevaron a que terminaran con la vida de Absalón. David también debió sufrir mucho, era su hijo. Y a pesar de que lo traicionó, a pesar de que se equivocó, a pesar de que cometió tantos errores, lo amaba. Así como Dios nos ama a nosotros a pesar de que hemos cometido tantos errores. Y nos va a seguir amando. Pero ojo, el amor de Dios no es un salvoconducto, ya que ha estado de moda el salvoconducto en este tiempo, ¿cierto? Para que podamos cometer cualquier tipo de atrocidades porque Dios nos perdona. Sino que el amor de Dios es una oportunidad para que podamos comenzar una vida nueva con Él. Porque solamente gracias a su misericordia tenemos la opción de comenzar otra vez con Él y tener la posibilidad de tener ese regalo inmerecido de pasar la eternidad junto a Él. La rebelión, hermanos amados, que es básicamente de lo que queríamos hablar hoy día, es un símbolo de aborrecer a Dios. Y es importante que podamos evitar este pecado y que buscamos ser prudentes, que busquemos ser sabios y que por sobre todo seamos fieles y busquemos vivir en santidad. Y la única manera de lograr esto es buscando ¿a quién? A Dios. Tenemos el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo todo lo puede. Así que pidámosle al Señor que nos haga prudentes, que nos haga humildes, que nos haga entregar cariño, ¿cierto?, a todos quienes están a nuestro lado y a no responder con palabras duras, ¿cierto?, cuando se cometen errores, sino que con oración, con amor, con respeto, y que a pesar de que tal vez en algún momento vayamos a pasar por situaciones difíciles, en que hayan personas que no se someten a autoridad, podamos seguir orando por nuestra iglesia, porque finalmente la única autoridad que está por sobre cualquiera de los que estamos aquí es el Señor. Así que oremos para que Dios nos dé un corazón, ¿cierto?, que desee vivir en santidad, que desee amar a nuestros hermanos y que desee estar, ¿cierto?, respetando a nuestras autoridades y a nuestros líderes. Gracias, Señor, por esta mañana, gracias por tu amor, gracias por todo lo que tú haces, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes el deseo de ordenar nuestras vidas. Y gracias por eso, porque no nos dejas seguir como estamos, sino que quieres hacernos mejores. Y eso es tan importante, Señor, y estamos tan agradecidos por eso. Porque queremos, Señor, que más gente te conozca, no para crecer en número, no para que seamos más dentro de un templo, sino que, Señor, queremos ser más para que sean más las personas, Señor, que puedan salvar su vida de la muerte eterna. Gracias, Señor, porque ya te conocemos y ayúdanos a ser un ejemplo. Ayúdanos, Señor, a ser apoyo para nuestros líderes. Ayúdanos, Señor, a tomar conciencia de que el ministerio, Señor, es un trabajo tan difícil y pesado y a veces las personas se ven solas, Señor, trabajando. Ayúdanos, Señor, a poder ser de apoyo, Señor, para nuestro pastor Valdemar, para nuestro pastor Lavanca, para, Señor, todos los liderazgos de nuestra iglesia, de los jóvenes, de la unión femenil. Señor, oramos también por tener varones, Señor, que se junten y se reúnan para ti, Señor. Ayúdanos para, Señor, ser buenos líderes para los niños, para los adolescentes, Señor. Que podamos, Señor, siempre buscar de ti, siempre desear someternos a ti y a no vivir en rebelión constantemente, que es lo que también, Señor, la sociedad nos está entregando con tantas ganas en estos días. Y hay tanto, Señor, que perder, Señor, si nos rebelamos, Señor. Pero hay tanto que ganar, Señor, si decidimos seguirte. Gracias por eso. Gracias por eso, porque tú nos miras con ojos de amor, porque nos miras con misericordia. Gracias, Señor, y te pedimos que cada día nos ayudes, Señor, a desear buscarte más, que nos ayudes a desear vivir en santidad, que nos ayudes a desear buscarte y a entregarte nuestro corazón, no de palabra, sino que de verdad, para que tú puedas trabajar nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a limar asperezas si hay aspereza. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia unida,
a ser, Señor, un pueblo unido, Señor, con una misma intención, Señor, que es darte a conocer y alabarte. Gracias por todo, Señor. Entregamos esta mañana a ti y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, no solo hoy, sino que de aquí al último día de nuestras vidas, para que podamos seguir disfrutándote y compartiendo, Señor, de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias a Dios por su palabra, por nuestra hermana Natalia, y estamos muy agradecidos de Dios también por el perdón de nuestros pecados, que nosotros también muchas veces nos rebelamos contra nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y Él nos perdona y nos cubre con su misericordia. Por eso podemos decir que bueno es alabarte. Vamos a entonar este cántico, vamos a ponernos de pie, y bueno es alabarte, Señor. Amén. Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor, por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, de darte honra y honor, por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú. Va a salir mejor. Pero vamos ahora a decir en las aguas de la vida. Vamos a cantar. Vida
agradecemos, Señor, por tu amor tan grande, por tu perdón, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, y por esta confianza que tenemos y cuando vamos en las dificultades de la vida, podemos tomar de tu mano, Señor, porque confiando en ti podemos seguir adelante, Señor, y también con el deseo de santidad, de ser luz, Señor, para todas las personas que nos están a nuestro alrededor, familiares, amigos, vecinos, y también en cada ministerio que tenemos, Padre, en cada oportunidad que tenemos de dar testimonio de ti, porque tú eres grande y poderoso. Muchas gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, antes del cántico final, quiero hacer como hizo el hermano Héctor, me gustó mucho como hizo la semana pasada, que nos pidió que nos mirásemos, ¿cierto? Para atrás, para la derecha, a la izquierda, y a bendecir a nuestros hermanos. A aquellos que no pudieron dar una codadita, ¿cierto? A la salida puedes dar, pero ahora podemos hacer un chao, un Dios te bendiga, bendiciones, que tenga buena semana, ¿verdad? Que podamos saludarnos. Y ahí vamos preparando. Ahí para los que están en la casa también, saludemos a los que están en la casa. Sí. ¿Ya? Y vamos preparando entonces para nuestro último coro, más el Dios de toda gracia. Sí, ahí lo aviso. Ya. Y afirme, fortalezca y establezca. Hermanos queridos, también a las 7 de la tarde por Facebook y por YouTube sigue el culto de la tarde. Están las predicaciones, están las canciones que se entregan. Dios les bendiga, que les vaya bien a todos.